Sí, definitivamente es algo que lamentar, ¿no es cierto? Que ocurre, que está ocurriendo en nuestro país, en la realidad de la educación pública de nuestro país. Sobre ese tema vamos a conversar con Lucía Curio, presidenta de CADE Educación 2023 y exdirectora de Innovación Tecnológica del Ministerio de Educación. Señora Curio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes, Katiushka y Pedro, ¿cómo están? A usted, buenas noches y darle un saludo adelantado por el Día del Maestro. Lamentablemente hay malos elementos que empañan ese día tan importante como estos profesores que tenían documentación falsa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, definitivamente es algo que lamentar, ¿no es cierto? Que ocurre, que está ocurriendo en nuestro país, en la realidad de la educación pública de nuestro país, pero yo sí quisiera más bien referirme a todos aquellos docentes que sí han hecho las cosas correctamente, que cuando se les propuso, ¿no?, el desafío de exponerse a evaluaciones de calidad para tener la oportunidad de hacer toda una carrera magisterial meritocrática, por los esfuerzos que pudieran ir haciendo y que les abría oportunidades desde lo que es el nivel básico fundamental para poder ser docente, ¿no?, de magisterio, hasta llegar a niveles bastante superiores y, ¿por qué no?, ser un director de escuela o ser un gestor dentro de la administración pública de la educación. Y entonces esos docentes son los que tenemos que rescatar, resaltar, que han hecho las cosas correctamente durante todos estos años, desde el 2014, que comenzaron todos estos procesos de evaluación mucho más sólida y coherente para lograr una educación de calidad basada en docentes preparados, con la preparación suficiente para enfrentar los riesgos que hoy día la educación nos está imponiendo en entornos justamente de transformaciones digitales, pero sobre todo para ser docentes proactivos que logren realmente aprendizajes en los estudiantes, aprendizajes de Ya. calidad, logren esto que tanto dice el Banco Mundial, ¿no? Cada niño comprendiendo un texto acorde con su edad, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿sí? Claro. Y dentro de esa situación de lo que significan los retos y desafíos en la educación, la virtualidad, ¿cómo tendría que ser manejada en esos tiempos ya de presencialidad? Porque siempre se dijo la virtualidad Así. llegó para quedarse, pero como que hemos retrocedido otra vez al tiempo de solamente presencialidad. ¿Cómo tendría que amalgamarse estrategias educativas entre virtualidad y presencialidad en esos nuevos tiempos? Mira, en el mundo ideal, y es el que realmente ya países de primer mundo sí están ejerciendo, ejecutando, ¿no?, después de la pandemia, el mundo ideal, lo que tendríamos que soñar es con tener una educación que aproveche lo mejor de la presencialidad, ¿no?, donde tú hagas venir a estudiantes a la escuela para cosas que de la mejor manera se van a hacer presencialmente, ¿verdad? Eso que nunca debería ser reemplazado por otro tipo de modalidades, como llamamos lo sincrónico, ¿no?, virtual, o lo asincrónico, cuando el estudiante está gestionando autónomamente su aprendizaje. Hay, por ejemplo, sí, oportunidades con las tecnologías. Las nuevas tecnologías nos ofrecen una serie de maneras de aprender y de acceder al conocimiento y de desarrollar proyectos y actividades donde la presencialidad no es realmente necesaria, pero para eso tenemos que desarrollar un cierto tipo de competencias en los estudiantes. Entonces, lo mejor de la presencialidad con lo mejor de lo sincrónico virtual y con lo mejor de lo asincrónico virtual. Esa modalidad híbrida que decimos, vino para quedarse, entre comillas, porque como bien dices, Pedro, tratamos siempre de regresar a nuestra zona de confort, ya que estamos en un espacio presencial y volvemos, pero tenemos que identificar cuáles son esas mejores prácticas y esas mejores tecnologías que podemos hacer sin necesidad de tener la presencialidad y regresar a esas formas tradicionales de enseñar. Pasar de ser un docente dictador de clase, y la palabra dictador, que en verdad viene de dictar, pero que sí le da un rol al docente, ¿no?, de simplemente transmitir un conocimiento para cubrir un contenido, un currículo que tiene que cubrir en cada una de las asignaturas, que no puede ser realmente mantenerse porque los estudiantes hoy día ya no están
dispuestos realmente a que esa sea la modalidad, ¿no es cierto? Pero en cambio sí hay este docente que pasa de ser el docente tradicional que dicta clase a un docente que activa, no solamente que facilita los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino que activa, es un docente activador, es un docente que tiene que enfrentar mucho más desafíos. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones son generaciones que realmente están mucho más vivas para usar distintos tipos de recursos, ¿verdad? Vienen con un chip incorporado, pareciera ser que es así el nacimiento ahora. Vienen con una energía, con un conocimiento, sí. Vienen con la tecnología bajo el brazo. Y son nativos digitales. Sí. Yo recuerdo que... Miren, ese concepto, sí hay que tener un poquito de cuidado con el concepto de nativos digitales porque fue mal entendido, mal interpretado en el mundo realmente, lo que hizo que, porque pensamos que nacen con un chip bajo el brazo tecnológico, entonces no tenemos que enseñarles habilidades digitales a los estudiantes. Y nos saltamos algo fundamental, que es la construcción de ciudadanía digital, una educación mediática en los estudiantes. No nacen con un chip de tecnología bajo el brazo, por supuesto que están expuestos a dispositivos tecnológicos con mucho más énfasis que lo que era en otras épocas. Pero eso no quiere decir que no tenemos que enseñarles a ellos a cómo pensar críticamente cuando están, por ejemplo, frente a una fake news. ¿Cuántos de nosotros hemos caído con un titular, ¿no es cierto? Ustedes que están en medios, ¿no? ¿Cuántos hemos caído con ver un titular y nos lo hemos creído simplemente porque está puesto como un titular y puede ser un fake news, una noticia falsa? ¿Cuántos hemos compartido nuestra información que debería haber tenido, ¿no?, medios para que se mantenga la privacidad, sin tomar conciencia de que esa información podía ser utilizada de una manera u otra? ¿Cuántos de nosotros hemos a veces sido pasivos frente a ciberbullying? Veamos un acto de ciberbullying y nos quedamos pasivos en vez de actuar para combatir esas acciones, ¿no?, de ciberbullying y muchas otras formas en las cuales no nos han educado mediáticamente. Entonces, eso es algo que hay que tomar el toro por las astas hoy día, trabajar en una construcción de ciudadanía digital. Llegamos tarde, realmente, cuando vino la pandemia, y la mayoría de países, y eso sí les digo, países que les habían dado dispositivo digital en la educación pública a todos los niños, como el caso de Uruguay, se vieron con el mismo problema, porque no habían preparado a los estudiantes mediáticamente para estar en entornos virtuales de manera sana, de manera ética, por supuesto, pero sobre todo para poder ser proactivos con el uso y el aprovechamiento de las tecnologías digitales. Y eso le pasa a los docentes también. Los docentes tampoco tenían educación mediática y no sabían cómo trabajar con sus estudiantes para, por supuesto, aprovechar, cómo entender. Algo que es clave, de verdad, Pedro y Katiuska, es el tema de que el docente tiene hoy día que entender que las tecnologías digitales, bien aprovechadas, pueden ser los mejores aliados para lograr mucho más aprendizajes acordes a cada edad de los estudiantes, ¿no? ¿Y cuáles son los principales desafíos en un país donde hay algunas zonas donde no hay internet, no hay luz eléctrica, y donde ni siquiera hay la correcta infraestructura para que los niños puedan ir a estudiar? Ni siquiera hay niños que están bien alimentados, bien nutridos, que no pueden captar correctamente las clases. ¿Cuáles son los desafíos para ustedes como maestros en esos casos? Sí, miren, definitivamente que hoy día yo sí confío en que en países como el Perú, ¿no?, donde ha habido esta dramática realidad que cuando vino la pandemia, ¿no?, nos golpeó y nos enseñó que cómo íbamos a poder hacer que los niños en entornos rurales y los niños en condición socioeconómica de un nivel marginal en Lima, por ejemplo, porque siempre decimos el sector rural, pero en Lima, en muchos espacios de Lima, de educación pública de Lima, los estudiantes no tenían la posibilidad en sus hogares, ¿no?, de acceder a una sesión virtual porque no contaban ni con un dispositivo tecnológico ni con una conexión a internet, ¿verdad? Entonces, ante esa realidad, el Perú, si bien sí tuvo la iniciativa de equipar a aquellas familias en las cuales no contaban ni siquiera con un dispositivo digital, por lo menos dárselas, ¿no?, a esas familias en economías de los niveles socioeconómicos más bajos, se pudo lograr algo con eso, algo se avanzó, pero definitivamente sí tiene que ser una prioridad el acceso, ¿no?, el acceso a la oportunidad para aprender también
con una conectividad, también con un dispositivo digital hoy día. Y sí se está trabajando para eso, pero tendríamos que acelerar esos procesos, ¿no? O sea, ya no podemos esperar más, no podemos detenernos más y tenemos que tomar iniciativas de la manera más ágil. Las alianzas público-privadas hoy día son urgentes, son realmente urgentes, porque es así como podemos juntos trabajar los múltiples actores, el sector privado, la academia, apoyando, ¿no? Apoyando al gobierno central, desde el Ministerio de Educación y de los distintos actores de la educación, realmente lograr este tema de un plan como una política de Estado de la oportunidad de acceso a todos los estudiantes a los recursos para aprender. Y luego, en paralelo, una transformación de la educación basada realmente en el desarrollo profesional de los estudiantes. Eso tiene que pasar, porque claro, exponemos a los docentes a todos esos procesos de evaluación, pero tiene que ir siempre acompañado de una formación del docente en servicio y de una transformación. Realmente tenemos que hacer una revolución educativa en la formación inicial de los futuros docentes del Perú. Y ahora, señora Curio. Hay algo que les quiero compartir, perdón. Ajá. Sí, para que termine su idea, por favor. Sí, hay algo que sí les quisiera compartir, que en nuestro país, por ejemplo, yo trabajo con algunos países de Latinoamérica, especialmente Ecuador y Perú. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, sí se hizo un estudio sobre el nivel de comprensión lectora, no solo de los estudiantes, de los docentes de la educación pública del país. Y en otros países, digamos, de ingreso medio o de ingreso bajo, se ha hecho este tipo de estudio, de medición. ¿Qué nivel de comprensión lectora tienen los propios docentes que están educando a nuestros estudiantes en la educación pública del país? Y es lamentable, es algo que a veces duele tener que publicar algo así, pero a veces es necesario, ¿no? Para tomar las acciones. Y esto no es, entonces como no comprendes ni la mitad de lo que lees, señor docente, entonces te voy a expulsar del sistema. No, hay que darles todas las oportunidades para una formación que vaya a la mano de la exigencia en evaluación, como ha hecho Finlandia, como ha hecho países de primer mundo, que ahora están basando sus desarrollos, ¿no? Sus economías hacia una prosperidad basada en una transformación de la educación. Tenemos que aprender de ellos, ¿no? Así es. Ahora, yo quiero un poco regresar en el tiempo de la campaña política, cuando, por ejemplo, constantemente se menciona, y también desde los oyentes, cuando hablan de educación, de la necesidad de regresar a las clases o a los cursos como cívica, economía, educación para la familia, porque se considera que realmente en esos cursos enseñaban los valores que en estos momentos carece la sociedad o que no se está impartiendo. Desde su experiencia, ¿cuán cierta es esta premisa de que los cursos antiguos que hoy no se dictan eran mejores que los actuales? Mira, yo creo que definitivamente sí, pensar en cívica, o sea, cuando nosotros hablamos de un proyecto educativo de un país, un proyecto educativo institucional, de un sistema educativo, de la educación tanto pública como privada. Cuando hablamos de proyecto educativo decimos, ¿qué queremos por la educación? ¿Cómo empezamos diciendo? Queremos formar ciudadanos, ¿no es cierto? Ok, por supuesto, queremos formar ciudadanos, y para formar ciudadanos hoy día no podemos simplemente basarnos en los métodos tradicionales, la educación cívica, ¿no? De ya sea religiosa o no religiosa, de enseñar valores desde una mirada de el no hacer. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes hacer aquello. Cuando hoy día, para estas nuevas generaciones, lo que tienes que enseñar es a hacer cosas basados en ciertos valores, pero desde la práctica, desde exponerlos en entornos de situaciones difíciles, complejas, donde ellos críticamente van desarrollando realmente su propia manera de pensar para actuar, por supuesto, con estos valores sólidos, pero la forma de enseñar la cívica, memorísticamente, con lo que no debes hacer, creo que hoy día no tiene ningún impacto. Por supuesto que sí tenemos que trabajar en una educación en valores, pero en valores en la práctica con los estudiantes, exponiéndolos a estas situaciones que hoy día, a las que pueden estar expuestos, ¿no es cierto? Y para eso, obviamente, cuando decimos queremos formar ciudadanos, tenemos que decir ciudadanos del mundo y ciudadanos digitales. Eso ya no puede estar separado de lo que es la definición de un ciudadano hoy día, ¿verdad? Bien. Muy bien, gracias a Lucía Curio, presidenta de CADE Educación 2023 y exdirectora de Innovación Tecnológica del Ministerio de Educación. Gracias por esta reflexión y nuevamente un saludo para usted y para todos los maestros de nuestro país. Muchas gracias.